Pensemos un momento en esto. El café que nos tomamos en la mañana, el celular que tenemos en la mano, ¿cómo llegan a nosotros? Bueno, pues detrás de todo eso hay un montón de reglas, casi invisibles, que se aseguran de que los productos puedan moverse por todo el mundo. Son, básicamente, las reglas que impiden que el comercio global sea un caos total. Ok, pero la pregunta del millón es, ¿quién pone esas reglas? ¿Quién es el referee cuando dos países se pelean por temas comerciales? La respuesta, en realidad, es bastante simple y nos lleva a una sola organización. Y esa organización es la famosa OMC, la Organización Mundial del Comercio. Y ojo, porque es el único organismo internacional que se dedica a esto, a poner las reglas del juego del comercio entre países. Bueno, para entenderla bien, vamos a hacer un recorrido. Primero, cómo nació de las cenizas de la guerra. Luego, su gran transformación, ese momento clave. Después, de dónde saca su poder, por qué es tan importante. También las crisis que la tienen en jaque hoy en día. Y al final, pues haremos un balance. ¿Qué tal lo ha hecho? A ver, para empezar, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos justo al final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo estaba destrozado y el comercio, pues era un desastre total. Hacía falta, pero con urgencia, una nueva manera de hacer las cosas para poder reconstruir todo. Y entonces, en 1947, aparece una solución. Pero no era una organización como tal, ¿eh? Era algo mucho más sencillo. Un acuerdo. Un tratado que se suponía que era provisional, llamado GATT. Su chamba, al principio, era una sola cosa: bajar los aranceles. Esos impuestos gigantes a la importación que, la verdad, estaban ahogando el comercio. Y este GATT funcionaba con algo que llamaban rondas de negociación. Fíjense en cómo fue evolucionando esto. Al principio, en los 40, súper básico. Nomás hablaban de bajar aranceles. Pero luego, si saltamos a los 60, a la ronda Kennedy, ya se empezaron a meter con temas más complicados, como el dumping, o sea, la competencia desleal. Para los 70, en la ronda de Tokio, el asunto se puso todavía más denso, hablando de subsidios y otras barreras. Cada ronda era un paso más, iba preparando el terreno para lo que vendría después, que sería la ronda más importante de todas. Y aquí es donde la historia da un giro total. Hablamos de la Ronda de Uruguay. Miren, esta no fue cualquier negociación. No, no, no. Fue algo que de verdad cambió las reglas del juego para siempre en el comercio mundial. Hay quienes la llaman, y con toda la razón, el Big Bang del comercio moderno. ¿Por qué? Porque de esta larguísima negociación, que terminó el 1 de enero de 1995, nació algo totalmente nuevo. Ahora sí, una organización formal, la Organización Mundial del Comercio. Y aquí lo interesante es ver todo lo que se metió en el paquete. O sea, piensen que el GATT solo se ocupaba de cosas, de productos físicos. Pero con este Big Bang se metieron a regular 3 áreas gigantescas que antes estaban fuera. Primero, los servicios, o sea, bancos, turismo, telecomunicaciones. Segundo, la propiedad intelectual, patentes, derechos de autor. Y tercero, y esto fue un pleitazo, se metieron por primera vez con 2 de los sectores más protegidos y políticamente sensibles: la agricultura y los textiles. Entonces, que quede muy claro esto: la OMC no fue nada más un cambio de nombre del GATT. Para nada. Fue una actualización total, un upgrade diseñado para que ahora sí tuviera poder de verdad. Y esta tabla lo deja clarísimo. Por un lado, el GATT era un acuerdo provisional, solo veía mercancías y si alguien no cumplía, pues no pasaba mucho. Pero la OMC, en cambio, ya es una organización permanente, abarca mucho más y aquí está la clave. Tiene un tribunal para resolver pleitos y sus decisiones son obligatorias. Y aquí está el verdadero músculo de la OMC, el órgano de solución de diferencias. Pensemos que es como la Suprema Corte, pero del comercio mundial. Si un país siente que otro rompió las reglas, lo puede demandar aquí. Y si gana, ¡zas!, puede ponerle sanciones comerciales de forma completamente legal. A eso me refiero con tener dientes. Pero bueno, la historia no es un cuento de hadas. No todo fue color de rosa. Poquitos años después de nacer, el sistema de la OMC empezó a tener problemas serios, y los golpes venían de todos lados, de afuera y de adentro. El primer trancazo fuerte fue en 1999, en Seattle. Las famosas protestas que básicamente le dieron la bienvenida al movimiento altermundista. ¿De qué se quejaban? Pues de que todo se negociaba en secreto, en los famosos green rooms donde solo estaban los países ricos. Y también pues de que esta globalización acelerada no estaba tomando en cuenta los costos sociales y ambientales. Y si los problemas venían de la calle, lo de adentro era todavía peor.
La gran promesa de la OMC para el siglo XXI era la Ronda de Doha, que se suponía que era para el desarrollo. Bueno, pues terminó en un fracaso, pero un fracaso espectacular, tanto que hoy cuando se habla de ella se dice que está clínicamente muerta. ¿Y por qué se murió? Pues muy sencillo. Fue un choque de trenes. Por un lado, los países ricos no quisieron quitarle los subsidios millonarios a sus agricultores. Y por el otro, los países en desarrollo dijeron, sí, pues entonces nosotros no abrimos nuestros mercados a sus productos industriales. Y así, un pleito donde nadie cedió y que básicamente sigue atorado hasta hoy. Bueno, llegamos a la parte final. Vamos a hacer cuentas. Ya casi se cumplen 30 años desde que se creó la OMC. Es un buen momento para poner en la balanza lo bueno y lo malo, sus éxitos y sus fracasos. Y empecemos con algo bueno, un dato que es impresionante y no se puede negar. Desde que existe la OMC, o sea, desde 1995, el comercio mundial se ha multiplicado por 3. Imagínense esa cantidad de productos y servicios moviéndose por todo el planeta. Es algo nunca antes visto. Aquí en este balance podemos ver el panorama completo. Del lado positivo, pues ya dijimos, triplicó el comercio. También un logro gigantesco fue meter a China al sistema en 2001, lo que calmó muchas tensiones. Y en general, ha funcionado como un buen freno para que los países no se pongan súper proteccionistas. Pero, del lado negativo, está paralizada, no puede crear reglas nuevas, como vimos con Doha. Su tribunal más importante está en crisis, que ahorita lo vemos, y cada vez más los países le dan la vuelta y hacen sus propios acuerdos por fuera. Y este es quizá el problema más grave que tiene hoy. ¿Se acuerdan del Tribunal con dientes, esa Corte Suprema del Comercio? Bueno, pues su instancia más alta, el órgano de apelación, lleva parado desde 2019. Simplemente no funciona. ¿Por qué? Porque se ha bloqueado el nombramiento de nuevos jueces. Y sin jueces, pues no hay tribunal. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es la pregunta clave. A ver, si un referí ya no puede pitar las faltas, si su tribunal más importante está descompuesto, ¿de verdad puede seguir siendo el árbitro del comercio mundial? Es una pregunta que queda en el aire, y de cuya respuesta depende en buena medida el futuro de la economía global.